Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro primero de Samuel, capítulo 17. Primero el libro de Samuel, capítulo 17. El tema que me toca compartir lo he titulado ¿Cómo enfrentar los problemas? ¿Cómo enfrentar los problemas? Yo sé que todos tenemos problemas, ¿verdad? Todos de alguna forma pasamos momentos difíciles, pero a veces no sabemos cómo enfrentarlos. Y la palabra de Dios nos va a decir ahora cómo enfrentarlos. Quiero hacerlo en dos partes. Primero, la primera parte es que todos debemos saber que algún día vamos a tener un problema. Todos vamos a tener un problema. Dice el libro de Sirácides, capítulo 2, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí se han decidido servir al Señor? Pues prepárense para la prueba, porque esa va a venir. Ahora, ¿cómo nos preparamos? El problema va a venir. San Pablo, escribiendo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 12, contándole todas las tribulaciones y las pruebas que él había pasado, le dice a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, grábense bien esta. De igual manera, todos aquellos que quieran servir a Dios, de igual manera, todos aquellos que quieran servir serán perseguidos. Todos los que quieran, ¿qué? Serán perseguidos. Dígale que está a su lado, ¿tú quieres servir a Dios? ¿Te has decidido servir a Dios? Pues prepárate, hermano, porque de igual manera todos, así como los apóstoles, han sido perseguidos y han pasado pruebas. También nosotros, y lo primero que debemos de hacer cuando decidimos seguir al Señor, como dice Silácides, es prepararnos. Va a haber pruebas, y pruebas grandes. Ojo, porque muchos de esos, en estas pruebas, muchos corren. Nosotros todavía que estamos ahí haciendo la lucha, pero muchos, yo he visto muchas personas, incluso predicadores, personas servidoras, muy fuertes, pero en el momento de la prueba no estaban preparados y ya no nos hemos vuelto a ver en la iglesia. ¿Qué pasó con ellos? No estaban preparados para la prueba. A veces creemos que todo es bonito, que todo es alabanza, y gloria a Dios, aleluya, y alabanza al Señor. Así vienen las pruebas, hermanos. Si tú no te preparas, vas a salir corriendo, vas a salir huyendo. Tenemos que tomar conciencia de eso. Y aquí hay una historia bien conocida por todos. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4 en adelante. Yo creo que todos hemos escuchado de esa gran batalla que tuvo, ¿quién? David y Goliat. Miren qué tremendo. Vamos a leer del 17 al 11 y luego vamos a leer el versículo 16. Y dice así la palabra de Dios: un guerrero destacado de nombre Goliat salió de la fila de los filisteos. Era un hombre de Gad que medía más de 2 metros. Tenía en su cabeza un casco de bronce y iba revestido de una coraza de escamas. El peso de su coraza de bronce era como de 60 kilos. Llevaba polainas de bronce y en la espalda una lanza de bronce
El palo de su lanza era tan grueso como el que conforma el marco de un telar, y la punta de hierro de su lanza pesaba nada menos que 7 kilos. Un escudero iba delante de él. Se puso frente de las filas de Israel y les gritó: ¿por qué han salido en son de guerra? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los servidores de Saúl? Elijan pues al que me enfrentará en nombre de ustedes. Si es capaz de vencerme y de derribarme, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo y lo derribo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. El filisteo agregó: les lanzo pues hoy un desafío a las tropas de Israel. Denme un hombre para que me enfrente solo a solo. Cuando Saúl e Israel oyeron las palabras del filisteo, quedaron asustados y desmoralizados. Versículo 16. El filisteo se presentaba cada mañana y cada tarde, y así lo hizo durante 40 días. Palabra de Dios. Dice que era un hombre fuerte, recio, pesado, más de 2 metros, un poquito más alto que mí, con unos 2 centímetros, yo creo. Yo casi llego a los 2 metros. Así era, ¿verdad? Este era un monstruo. Para un hombre común y corriente como de nosotros, ¿verdad? Este era un monstruo. 60 kilos tu espada, imagínese usted, yo con 60 kilos ando. No la puedo. Y este hombre se dispara y comienza a insultar. ¿A quién insulta? ¿A quién insulta? A las tropas de Israel. ¿Y quién eran las tropas de Israel? El pueblo elegido por Dios. Pero cuando escucharon estas palabras, como dice el chavo, ¿verdad? Se desmoralizaron. Se desmoralizaron. ¿Usted es pueblo elegido de Dios? ¿Usted es pueblo elegido de Dios? Y cuando viene la prueba, ¿cómo le hacen? ¿Quiere correr también? Dígale que usted, ¿quieres correr? ¿Te quieres ir? Como le dijo Jesús a los apóstoles, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿Cómo le hace con las pruebas? Este pueblo sabía de guerras, hermano. A los filisteos en el tiempo de Sansón ya los habían vencido. Dice que Sansón con una quijada de burro mató a 1000 filisteos y los tenía oprimidos, los tenía así con miedo a los filisteos. Pero ahora viene este ejército, se trae un guerrero. Y déjeme decirle que dice San Pablo en la 1 de Corintios 10. Oiga bien, 1 de Corintios 10, desde el 1 en adelante, y San Pablo dice: todo lo que le sucedió al pueblo de Israel servía para ejemplo nuestro. Todo fue escrito para ejemplo nuestro. O sea, que todo lo que pasó en ellos era como un simbolismo de lo que íbamos a recibir nosotros en las pruebas. ¿Sí? Cuando el pueblo tiene guerras, esos son los problemas que nosotros tenemos que enfrentar. Van a venir guerras. Si te has decidido servir al Señor, prepárate para las pruebas. El pueblo de Israel sabía que de guerras, dice Deuteronomio 20, capítulo 20, 1 y 2. Mire lo que le dice Dios al pueblo de Israel: cuando vayas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos, carros y un ejército más numeroso que el tuyo, no le tengas miedo, porque Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, está contigo. Palabra de Dios. Que le dijo: cuando vayas a la iglesia y todo ese aleluya, no, cuando vayas a la guerra, ¿qué le estaba diciendo? Pueblo, vas a tener guerras, vas a tener enemigos, vas a tener ejércitos más grandes que el tuyo, más poderosos, más fuertes, pero no le tengas miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto,
Y el pueblo de Israel, todo el pueblo sabía cómo los había sacado de Egipto. Porque les iban contando de generación en generación, les contaba de todo lo que había hecho Dios para sacarlo de la esclavitud. El pueblo sabía. Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, está contigo. O sea, no le tengas miedo porque tú sabes luchar, porque tú tienes más armas. No le tengas miedo porque tú estás fuerte, estás preparado. No le tengas miedo porque Yahvé tu Dios está contigo. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios, el pueblo ya sabía todo esto. ¿Cuántas veces Dios lo había librado de ejército más grande que ellos? Pero ahora, ¿cómo se encuentran? Desmoralizados, desanimados. Y miren una cosa, 40 días, 40 noches, mañana y tarde, recordándole que eran unos cobardes. Así nada más y nada menos. Se levantaban en la mañana diciendo, ¿no tienen a un valiente, cobardes, que puede enfrentarme a mí? Y el pueblo de Israel, cada vez que oía eso, hasta el hambre se le quitaba. Se desmoralizaba. Y era el pueblo elegido por Dios. ¿Usted es elegido por Dios? ¿Seguro? Y cuando vienen las pruebas, ¿qué hace? Por ahí dijo un hermano, le dio la, ¿cómo dicen? La chilipior. ¿Cómo le hace? En la mañana, mándale, no he encontrado un hombre valiente, pueblo de Israel. Y en la tarde, antes de acostarse, o sea, les daba su desayuno y su cena, para que no se les olvidaba que lo tenían, miren. Y algunos querían correr, como algunos que me imagino en el momento de la prueba, queremos correr. Miren, yo estaba a punto de correr, pero más adelante les voy a decir por qué. ¿Por qué he estado a punto de correr? Y una vez me acuerdo que ella casi agarraba el teléfono y le llamaba a la mesa directiva y dice, hasta aquí llegué. Hermano Samuel, ya no me espere de la junta porque hermano Julio. Más adelante vamos a descubrir por qué nos pasa eso. Pero el primer punto es, los problemas vienen, las dificultades vienen, las pruebas vienen, hermano. ¿Cómo estamos nosotros cuando vienen? Usted mismo hace la pregunta, ¿cómo estoy? ¿Cómo han estado algunos que anduvieron con nosotros y ya no están? Y miren qué tremendo, este gran guerrero fuerte. A mí me llama la atención porque en la mañana, ¿qué hace usted en la mañana? Cuando se levanta, ¿qué es lo primero que hace? Dar gracias a Dios, orar con Dios. Pues este guerrero se levantaba en la mañana para decirles que eran unos cobardes y que no tenían el valor. Las mañanas son para eso, dice San Marcos 1:35, que Jesús dice, antes del amanecer, cuando todavía no amanecía, Jesús se levantaba e iba a un lugar apartado a orar, y ahí se quedaba orando. Las pruebas, hermanos, las pruebas nos hacen recordar igual que este filisteo. Nos levantamos en la mañana, lo primero que hacemos cuando estamos pasando una prueba difícil es acordarnos del problema. Muchas veces se nos quitan las ganas de orar. Y en la noche igual. Dice Jesús también en Mateo 22, después que Jesús hizo la multiplicación de los panes, y dice que obligó a sus discípulos para que cruzaran a la otra orilla, y él se fue a un cerro a orar, y dice que llegó la noche y él estaba orando, hablando con papá Dios. La mañana y la tarde son los tiempos más importantes para la oración por bien. Esas eran las horas que ocupaba el filisteo para humillarlos, para hacerlos sentir nada, para recordarles que ellos no valían nada.
que el problema que tenían era más grande que sus fuerzas. Los humillaba, esa era la palabra. Los humillaba. Mándenme un hombre valiente. Y no había un hombre valiente ahí. Nadie quería. Siempre que escuchaban el grito del guerrero, el pueblo se desmoralizaba y decía, ¿cómo? No vamos a poder. Y por supuesto que no iban a poder, porque ellos querían enfrentarlos con sus propias fuerzas, y ese es uno de los problemas. Si iban físicamente, el guerrero los iba a matar, los iba a eliminar, los iba a hacer pedazo. Era un hombre, casi topaba allí hasta fuerte, y por eso se desmoralizaban. Y así lo hizo, dice la palabra de Dios, por 40 días y 40 noches. Amén. Amén. Bueno, eso es la primera parte, donde debemos de saber que van a venir las pruebas y debemos de saber cómo enfrentarlas. Vamos a ir a la segunda parte, cómo enfrentarlas, que es lo más importante. La segunda parte es cómo enfrentarlas. Porque a veces parece que sabemos pero no sabemos, o sabemos pero no hacemos lo que debemos de hacer para enfrentar las pruebas y dificultades. Vamos a ir en el mismo libro, Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a ir al versículo 20 de Primera de Samuel. Recuérdense que los filisteos con los israelitas estaban en guerra, y dice que el papá de David tenía dos o tres hijos en el frente de batalla. Jesé, el papá de David, mandó a su hijo David, por supuesto, a que fuera a visitar a sus hijos ahí en la batalla. Y vamos a ver qué es lo que hizo David, qué es lo que nosotros debemos hacer cuando vienen los problemas. Primer punto, de aquí voy a tocar 3 en 1. Dice así: David se levantó de madrugada, dejó el rebaño encargado a un pastor, tomó su bolsa y se fue, tal como Moisés se lo había ordenado. Palabra de Dios. Hasta ahí nomás. Primer punto. Jesús le dijo: ve a visitar a tus hermanos y llévales alimento, y si encuentras al jefe, dale estas cosas también, así, ¿verdad? Y Jesús dijo: ¿yo qué voy a hacer ahí? Así dijo David. Primer punto, obediencia. ¿Cómo se llama el primer punto? Ser obediente. ¿Por qué ser obediente? ¿Sabe por qué este ejército tenía problemas? Porque el rey Saúl había desobedecido las órdenes de Yahvé. Les voy a leer una parte, miren bien. Del versículo 23 de 1 Samuel 15 dice: le dice Samuel a Saúl, la rebelión es un pecado tan grave como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. Palabra de Dios. La desobediencia. Yahvé le había ordenado que fuera a atacar un pueblo y le dijo que arrasara con ese pueblo y que no dejara nada oír. Pero Saúl dejó el ganado más fuerte, el que estaba más sano, y dejó también sin matar al rey. A lo que Dios obedeció Saúl, y Yahvé dijo: me arrepiento de haber elegido a Saúl como rey, y dijo que le iba a quitar el espíritu, y por eso ya se lo había dado a David. ¿Usted cómo es en la obediencia? ¿Es obediente? Hermanos, necesitamos que vengan a la formación. Y todos aquí se tienen, ya no cabemos aquí en la formación. ¿Son obedientes?
Necesitamos ir a la venta de comida y ya, no caben, te ayudo. Todos estamos ahí, somos obedientes. Necesitamos ayuda en la iglesia y todos estamos ahí. No, hombre, hasta ni cabemos, hasta los peleamos por ayudar, ¿verdad? Qué obedientes que somos. ¿Sí? ¿Somos? No. Pues ya nos estamos despreparando para la prueba. Responsabilidad. Responsabilidad del otro. 3 en 1. Dice que él era cuidador de qué. Y digo, bueno, pues como mi padre me manda hacer aquello, pues ahí ven cómo se arregla con esas ovejas, ¿no? Dice que dejó a alguien encargado del trabajo que él estaba haciendo. Nosotros a veces, bueno, como voy a predicar, hay que ver cómo se las arregla. Si me toca servir aquí a mí, pues yo, que se las arregla, tengo que voy a hacer lo principal allá, predicar la palabra de Dios. Como me llamaron que voy a servir allá, no, responsable, si tienes un cargo, tienes que buscar a alguien que te cubra. Y eso es en la iglesia, en la casa también, en el trabajo. Como voy a la iglesia ahora ni les aviso y no voy a ir a trabajar y hay que vean cómo se la hace. Responsabilidad. ¿Somos responsables siempre? Sí y no, digo, por ahí. Muy bien, sí y no. Por ahí vamos. ¿Y qué fue lo primero que hizo David? Se levantó. ¿Se levantó de qué? ¿Se levantó de qué? De madrugada. ¿A qué hora usted se levanta? ¿A qué hora se levanta? Con esto no quiero decir, miren, tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana porque no, cada quien según su trabajo. Pero David, cuando era el tiempo de cuidar sus ovejas, se levantaba temprano. Pero esa vez se levantó más temprano. Y aquí le va. Cuando usted tiene un problema, se levanta más temprano para orar. O está el Goliat ahí, o está ni siquiera en nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén, se van, vamos a trabajar. Ese es el punto. ¿A qué hora se levanta? ¿Cuánto tiempo más dedica la oración para enfrentar el problema? El problema es grande, el problema está ahí. ¿Cuánto tiempo más le dedicamos? Si yo me levanto a las 6 de la mañana, yo debería por lo menos levantarme una media hora antes para orarle a Dios para que me ayude a resolver el problema. ¿A qué hora nos levantamos? ¿Cuánto tiempo? Y les voy a decir algo que a mí, bueno, cada quien es cada quien. Pero yo me acuerdo que cuando iba al programa del hermano Ale, el programa de radio, yo di un tema y yo dije, bueno, y lo he dicho siempre, que para mí, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26:41, cuando dice que así que no han podido permanecer despiertos conmigo ni siquiera una hora. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa cita? Y les dice, estén despiertos y oren para que no caigan en tentación. Yo digo, por lo menos, digo yo, deberíamos, digo yo, orar, digo yo, una hora, digo yo, al día, por lo menos. Pero cuando no oramos, digo yo, una hora, digo yo, al día, vamos a estar en problemas cuando venga la prueba. Entonces yo di ese tema y había otro hermano que dijo, yo digo que con 5 minutos está bien, dijo otro hermano que me estaba acompañando. Bueno, está bien. El hermano creo que venía a este grupo y ya no lo veo. Ya no lo veo. ¿Será que me están fallando los lentes? 5 minutos no basta para alimentarnos espiritualmente y estar fuertes en el momento de la prueba. 5 minutos, mira, ese gigante te va a aplastar.
y vas a desaparecer de los grupos de oración y de la iglesia, ni a misa vas a querer ir. No basta para un servidor, para los que están empezando el crecimiento. Si están orando 5 minutos, auméntale a 6. Esto es para los servidores más que todo. Auméntale a 7. Poco a poco. Pero los servidores, no, 5 minutos yo soy testigo de que 5 minutos no son necesarios en el momento de la prueba. Porque a mí también, no solo a ustedes, a mí, así ven, han dado tambaleando. Yo les digo lo que me ha pasado. Y eso es solamente la vez que yo les digo, muchas veces. ¿A qué hora usted se levanta cuando está atravesando momentos de familia? Momentos difíciles con sus hijos. ¿Se queda ahí? No, pues a la misma hora. Va a venir Goliat y lo va a tener atemorizado y desmoralizado y humillado, y lo va a tener así con miedo y con ganas de correr, porque eso es lo que tenía ganas el pueblo de Israel, ganas de correr. Mire que está a su lado, ¿cómo lo ve? Con ganas de seguir adelante o enfrentar la prueba. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va, hermano? Dígale. O ya está, ya casi ya, como dice, en su puesto, listos y a correr. ¿Cuántos juegan 5 minutos? No levante la mano porque se van a quemar ustedes mismos. ¿Cuántos juegan 5 minutos? ¿Cuántos juegan 10? ¿Cuántos juegan 15? Yo he pasado momentos de 5 minutos y hasta menos, creo yo, pero así me ha ido cuando viene. Y es que a veces, hermano, no es tanto el problema que sea tan grande, es que el enemigo te hace verlo grande, porque tú no tienes esa relación con Papá Dios que le dijo a este pueblo, que cuando veas ese ejército tan grande, más numeroso, que no le tuvieran miedo, porque ya ves su Dios, el que los sacó de Egipto, estaba con ellos. Y ese es el problema. Cuando oramos 5 minutos, se nos olvida que tenemos un Dios que todo lo puede. Ya andamos ni creemos que está con nosotros. Y eso es lo que le hacía recordar Goliat al pueblo de Israel, que Yahvé los había abandonado, pero era porque estaban en desobediencia y ni oraban, yo creo, así como tú comprenderás. ¿Y esto cómo se llama? ¿Un grupo de qué? ¿De qué son estos grupos? Grupos de oración. Se supone que somos personas de oración. Amén. Están tristes, están afligidos, se sienten oprimidos, como los estoy torturando. ¿Cómo se sienten? Miren este punto que sigue: obediencia, responsabilidad. Hay que ser responsables, a veces nos cuesta, y levantarse más temprano. Este punto que viene es el que más me gusta a mí. Vamos a ir a la palabra de Dios y va a ver qué tremendo. Y yo lo he llamado así mismo: enfrentar el problema y desenmascararlo. Y ahorita vamos a ver por qué. Hay que enfrentarlo y desenmascarar el problema. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer. Vamos a leer el 26. Vamos a leer el 26. A ver qué hizo David. Amén. ¿Ya lo tienen? 26, versículo 26. David preguntó a los hombres que estaban a su alrededor: ¿qué le harán al que venza a ese filisteo y logre vengar el insulto que se hace a Israel? ¿Quién es ese filisteo incircunciso para que insulte
así a las tropas del Dios vivo. Palabra de Dios. Este sí se acordó que tenía un Dios vivo. Dígale que está a su lado, tu Dios está vivo. Y acabamos de celebrar que venció a la muerte. Y dice San Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 6, casi todo el capítulo 6, que si hemos muerto con Cristo, resucitaremos con Él. ¿Y eso qué significa? Que vamos a vencer la muerte, que vamos a vencer el pecado, que vamos a vencer los problemas. Y a mí me gustan estas palabras. ¿Quién es ese incircunciso? Dice David, para que venga a insultar a las tropas del Dios vivo. Qué tremendo, ¿no? Y qué atrevido. Y David era jovencito. Cuando oyó hablar que insultaba a las tropas de Israel, dijo, ¿quién es ese? Así lo trató. ¿Quién es ese incircunciso? ¿Quién eran los incircuncisos? El pueblo que no era elegido por Dios. Y los que eran circuncidados eran el pueblo elegido por Dios. ¿Quién es ese que no es elegido de Dios para que venga a insultar a las tropas del Dios vivo? ¿Usted ha sido circuncidado? ¿Tiene la circuncisión? ¿Ha sido circuncidado? ¿Dónde? ¿Dónde? En el bautismo. Entonces usted es elegido de parte de Dios. Amén. Vamos, usted es elegido por Dios. Es de los elegidos. No es incircunciso, ¿sí? Y David se da cuenta de que ellos sí son de los elegidos, de los circuncidados, de los que Dios eligió. ¿Por qué le digo que a este punto yo le llamo enfrentar y desenmascarar el problema? ¿Sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? ¿Nadie? Pues le voy a decir por qué. A mí me gusta mucho. Y estas palabras tienen poder. ¿Quién es ese? No elegido por Dios para venir a atacar. No vamos a hablar del pueblo de Israel ahora, sino de nosotros. En el pueblo de Israel, hermanos, se presentó ese hombre fuerte, como invencible, como que nadie iba a poder con él. Él tenía todo el poder, porque era más fuerte que todos, y ninguno iba a poder enfrentarlos. Y a nosotros el problema así nos llega, como un problema fuerte, que no tiene solución, que hasta aquí llegué. El problema se presenta como que, y aunque sea pequeño, pero llega, parece que es fuerte, y dice, tu Dios no te va a ayudar. Yo soy tan fuerte que, mira, mejor córrete, sal de la iglesia. Es el momento de enfrentarlo y desenmascararlo. ¿Cómo usted le dice al Señor cuando tiene un problema? ¿Qué le diría usted para enfrentarlo? A ver, desenmascare el problema. Viene grande y poderoso. A ver, alguien, ¿qué le diría usted para desenmascararlo? Ese problema grande y poderoso que parece invencible y que parece que ya usted se está divorciando y parece que ya se va de la familia y parece que el trabajo ya no va y parece que su enfermedad ya se va a morir. ¿Cómo hace usted para enfrentar ese problema? Ese problema es grande y fuerte y parece que usted no puede con él. Desenmascar al problema. Dígale, yo tengo un amigo, un Dios más poderoso que tú, que te venció en la cruz del Calvario, y tú no tienes poder porque Él te lo ha quitado, y yo soy amigo de Él, y Él vino para sacarme, para vencer la muerte y para sacarme del pecado. Por tanto, tú no eres el más poderoso, mi Dios es más
¿Quién dice gloria a Dios? Nunca ha perdido una batalla. Tenemos que decirle el problema y desenmascararlo. ¡Mentiras! Ahí está el que te venció en la cruz. Tú no eres poderoso como dices. Cuando venga el problema, dígale: tú no eres poderoso. Es más poderoso mi Dios. Cuando venga el cáncer, cuando venga el problema del matrimonio, cuando venga el problema del trabajo, cuando venga cualquier enfermedad, yo tengo un Dios que es más poderoso que todo problema, que toda dificultad, que toda enfermedad. Yo tengo el Dios y soy amigo de Él, y Él es mi Dios, y yo soy su hijo, soy su elegido. Por tanto, tú no tienes todo el poder. Todo el poder lo tiene mi Dios. Aleluya, gloria a Dios. Denle fuerte aplauso a su Dios. Si me va creyendo, si ha creído, que se mascarlo, porque está oculto el problema, así como está oculto creyendo que no tiene solución su problema. ¿Su problema no tiene solución? Sí tiene. Ahora bien, aquí está el problema. Así deberíamos enfrentarlo, ¿verdad? Así deberíamos enfrentarlo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Saben por qué no lo hacemos? 5 minutos de oración. Usted no puede tener una relación con Papá Dios. No estamos preparados. 5 minutos de oración usted no alcanza a creerle a Dios. No tiene una relación de amistad con Papito Dios. Y por eso no va a tener esa fuerza para contestarle al problema de esa manera. No va a tener la fuerza para desenmascararlo. 5 minutos, hermanos, no llegamos a tener las fuerzas y las palabras poderosas para decirle: tú no tienes poder, ni Dios es el más poderoso. 5 minutos no bastan, yo lo he comprobado. Cuando yo oro 5 minutos, cualquier problema me sacude y ando tirando la toalla. Y ahora bien, déjenme decirle algo: que muchos de los problemas, oiga bien, Satanás no tiene poder. ¿Sabía usted eso? ¿Sí sabía eso? Si Satanás pide permiso para atacarlo a usted, porque él no tiene toda la autoridad. ¿Sabía usted eso? No lo sabía, ¿verdad? ¿No lo sabía o sí lo sabía? Sí. Ahora bien, y Dios lo permite, como dice Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan para bien, incluso las pruebas, y Dios lo permite para que crezcamos, para que lo fortalezcamos y para que le demostremos a Dios que tanto le amamos. Y esas pruebas y esos momentos difíciles que atravesamos, el día que las pensamos, nosotros vamos a poder ser testigos del poder de Dios y vamos a poder dar testimonio, y por eso Dios las permite. Dice San Lucas 22:31, esta cita también es conocida. Dice así: Simón, Simón, ¿sí se acuerdan de esa cita, verdad? San Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirnos como se limpia el trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Palabra de Dios. ¿Para qué sirven las pruebas? ¿Para qué las permite Dios? Para que nosotros, al poder vencerlas, podamos animar a otros que también ellos puedan. Amén. Pero fíjense lo que dice Jesús: mira que Satanás ha pedido, él no tiene el poder, él no lo tiene, le pide permiso a Dios, porque ahí Dios lo venció en la cruz del Calvario y él está sometido, lo venció. Y por eso dice en 1 Corintios 10:13 que nosotros no vamos a ser tentados por encima de nuestra fuerza. Dios no va a permitir eso. Quiere decir que si somos probados, somos tentados, es porque sabe Dios que podemos con el problema. Pero 5 minutos no va a bastar. Hermano,
Por favor, 5 minutos. Dígale a su hermano, 5 minutos no. No nos damos cuenta de eso, del gran poder que tiene Dios y que nosotros somos el aquí. 5 no. Hágale así con la mano. No le diga nada más. Dígale. Ya entendió, ¿verdad? 5 no. Yo lo he probado, tengo ya 20 años de dar ese caminar y cuando yo estoy 5 minutos, hermano. Y muchas veces estoy en ese. Amén. Estamos ahí. No tiene acuerdo. Mira que Satanás. Pero cuando hay esfuerzo, nosotros, dice, hay un refrán, una frase muy bonita que la usaba en el programa de Salvador Gómez, que decía que no hay problemas, solo oportunidades. ¿Se da cuenta qué bonito? O sea que los problemas son oportunidades para demostrar a Dios cuánto lo amamos, venciendo las pruebas. Y hay otra más hermosa que dice que el problema que tú tengas hoy va a ser el testimonio que vas a dar mañana. Lo que estoy haciendo yo aquí es testimonio de los problemas que he tenido. Yo le estoy testificando que estoy aquí porque yo tengo un Dios vivo de poder que no desampara nunca. Amén. Que no nos desampara nunca. Pero ¿me entendieron, verdad? Sí. Cuando no tenemos esa relación con Dios, cuando oramos bien poquito, que no le dedicamos a Dios, ese momento. Yo he pasado tiempos de que bien difícil, pruebas. Pero cuando llegan esos momentos difíciles, yo voy al lugar que tengo de oración. Algunos ya saben cuál es mi lugar, ¿verdad? Sí saben mucho, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Algunos no. Yo tengo una oración. Todos debemos tener un lugar de oración. Y ahí me posto y le cuento mis problemas a Dios. Pero no. 5 minutos no van a resolver mi problema. Sí. Cuando llegan los problemas sí he estado así, pero cuando yo me doy cuenta que necesito la ayuda, no minuto, 1 hora por lo menos. Por lo menos 1 hora. Y allí le cuento mis problemas, Señor, y allí un pedazo, y lloro, y ahí. Y comienzo a experimentar la fuerza de Dios. Para poder llegar a tener intimidad con Dios, para tener una buena relación con Dios, para poder vencer los problemas, necesitamos tener una relación de hablar. ¿Cómo conocemos a alguien nosotros? Para conocerlo bien y aún platicando. Mire, consejo. A veces se nos acaban las palabras, pero el diálogo es: yo hablo y luego escucho, ¿verdad? Entonces yo hago, se me acaban las palabras, entonces como dice que esta es, ¿qué es, hermanos? Es 100% seguro. Palabra de Dios. Entonces vengo a hablar la Biblia y dejo que Él me hable. Y después de leer un rato, comienzo a hablar otra vez. Y así se hace el diálogo. Hablándole a Él y escuchándole. Y así dice el catecismo de la iglesia, que a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Amén. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Vamos a
a sufrirle más. Yo si no, va a pasar este pueblo 40 días y 40 noches siendo humillados y siendo un pueblo elegido por Dios. Oiga, usted no es cualquiera. Dígale que está a su lado, usted no es cualquiera. Usted es un elegido de Dios. No se crea tan poca cosa. ¿Cómo va a permitir que un problema venga a sacarlo, a humillarlo y a quererlo hacer que corra? Usted es un elegido de Dios. Es un protegido de Dios. ¿Cómo es posible? Yo sí, cuando leo esa palabra y viene algún problema, yo sí, tú no tienes el poder para hacerme desfallecer a mí. Así le dije cuando ya me lo llamaba a la mesa directiva. Yo soy un elegido de Dios. Y comienzo a hablar con él, y cuando comenzamos a hablar, Dios me habla. Dios me fortalece, Dios me da ánimo, y por eso estoy aquí, por eso no he corrido, por eso estoy aquí. Vamos a ir a otro punto. Decimos que desenmascararlo, enfrentarlo, desenmascararlo, ¿verdad? El otro punto es, ya para terminar, porque creo que el tiempo, ese reloj creo que no está bien, ¿verdad? Ya me di cuenta. No hay que tenerle miedo. ¿Qué es lo que quiso hacer Goliat? Meter miedo al pueblo de Israel. Por ahí lo digo. Primero, meter miedo, pánico, someterlo, hacerlo creer, mira, está vencido. No tenerle miedo. Y dice David, ¿qué es lo que hizo David? Con valentía, David dijo, versículo 32, a Saúl: no hay por qué tenerle miedo a ese. ¿A quién? A ese. ¿Cómo le dijo antes? Incircunciso. Ese. Simón ese. ¿Cómo era? Yo, tu servidor, iré a pelear con ese filisteo. Palabra de Dios. No hay que tenerle miedo. El miedo llega cuando no tenemos esa relación con Papá Dios y creemos que el problema es más grande y que no tiene solución. Pero ¿cuál es la solución? El que ya venció todos los problemas. El que venció la muerte, el que venció el cáncer, toda enfermedad, todo problema. Él lo venció y lo hizo vencedores. Y por último, hay que acordarnos cómo Dios nos ha sacado de otros problemas. ¿Alguna vez usted ha atravesado algún problema? Y me imagino que usted ha salido adelante, porque está aquí, si no, no estoy aquí, ¿verdad? Sí, hay que acordarse de eso. Mire lo que dice ya el versículo 36. Así como tu servidor ha vencido al león y al oso, lo mismo hará con ese filisteo que ha insultado las tropas del Dios vivo. David dijo además: de la misma manera que Yahvé me ha librado de las garras del león y de las zarpas del oso, así también me librará de las manos de ese filisteo. Palabra de Dios. Hay que recordarnos cuando hemos atravesado por problemas, pero Dios nos ha ayudado, nos ha sacado adelante. Hemos vencido ese problema. Yo me acuerdo los problemas y me vienen a mi mente cómo Dios un día les he contado en la prédica o les he contado a los de crecimiento, cómo Dios casi me dijo: no olvides la palabra de Dios. Se me fue entregada en las manos. Un día también estaba yo triste por allá en fronteras de Guatemala, México, y yo no conocía al Señor, pero el Señor, yo hablé así: ayuda. Eso es todo lo que supe decir, y Dios mandó a una persona para que me consolara. Les he contado el testimonio que un día también tuve problemas con los papeles y me fui al lugar de oración, y allí pues Dios me dio respuesta. Y Dios no tarda. Ahí recibí respuesta. Acuérdese de los momentos que ha pasado y que Dios lo ha sacado.
Y así como lo sacó de ese, lo va a sacar en el momento que está atravesando. Y no importa el problema que sea, y no importa la enfermedad o lo que esté atravesando, así como dice David, así como Dios me liberó del oso y del león, dice que ya había destrozado un oso y un león, así Dios me va a liberar de este filisteo incircunciso. Así como Dios lo va a sacar y lo tiene aquí, Dios le va a ayudar y lo va a liberar de los problemas. Y por último, va a hacer una pequeña oración. Cuando ya estaba el enfrentamiento, cuando ya estaba David allí en la lucha ya contra ese monstruo, era un monstruo. Él estaba así, imagínense a mí más o menos así, estaba un hombre casi, en otras palabras dice que casi 3 metros, era un monstruo. Miren lo que le dijo David. David respondió al filisteo: tú me atacas con la espada, la lanza y la jabalina, pero yo me lanzo contra ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de las tropas de Israel, que has insultado. Palabra de Dios. Nunca enfrente a ese monstruo, a ese problema solo. Ese es nuestro problema, que a veces lo enfrentamos solo y por eso salimos heridos. Tú me atacas con tu fuerza, con tu poder físico, pero yo me lanzo de ti en el nombre del Dios vivo, el que venció la muerte, el que venció el pecado, el que resucitó y al resucitar me dio victoria a mí también. Tú me atacas con esa fuerza, ese problema lo ataca con fuerza, pero diga yo que contraataco en el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar. Póngase de pie. Si puede y si no puede también, póngase de pie. Amén. Vamos a atacar problemas ahorita. ¿Sí?